Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 387, Ira incontrolable. Tan pronto como Lariesa vio a Ariadne, rugió con una ira que brotaba desde lo más profundo de su vientre. ¿Qué haces aquí? La gran duquesa, no contenta con solo señalar, se movió torpemente hacia Ariadne. Parecía que iba a golpearla. Sintiendo la inusual aura de Lariesa, Alfonso se interpuso sutilmente frente a Ariadne. Mantuvo el brazo levantado para evitar que Lariesa tocara a Ariadne, incluso por accidente. Al ver esto, la gran duquesa Lariesa aulló como un animal herido. Bruja que me robó a mi marido, una adúltera que toca a otros hombres. Aunque se había esforzado desesperadamente en estudiar etrusco con la única intención de comunicarse con el príncipe Alfonso en su lengua materna, no quería que el príncipe entendiera bien este contenido, y sobre todo, los insultos siempre suenan mejor en la propia lengua materna. Ante los insultos de Lariesa a Alfonso, aun interponiéndose frente a Ariadne, miró al gran duque Odón. Su rostro era inexpresivo, sin una sola vacilación, salvo por una ceja ligeramente levantada. Era una señal para que se encargara de la situación antes de que se dijeran palabras duras a la preciosa hija de otra casa. La boca del gran duque Odón se secó. La mirada del príncipe Alfonso le pareció decir: tu propuesta no podía ser más generosa, intentabas endosarme algo así. Tartamudeó en el idioma común de Ratán para explicarse. Príncipe. Hay un malentendido. Nuestra Lariesa no se siente bien en este momento. Normalmente no es así. Al escuchar eso, Lariesa se indignó enormemente. Padre, estoy perfectamente bien, ¿incluso tú dices que estoy rara ahora? Lariesa estaba harta de lo que su madre y la gente a su alrededor le decían. No estás normal, estás un poco enferma. Come de nuevo, engorda y recupérate. Estoy perfectamente normal, soy feliz, yo me encargo de comer y dormir. A Lariesa le gustaba su nueva yo. Ahora soy hermosa. Adiós al pasado regordete. Ya no era la Lariesa fea y gorda. Nunca volvería al pasado. Sería amada, como ese ideal de mujer delgada y hermosa, ya fuera Susana o Ariadne o quien fuera. Las mujeres delgadas siempre son amadas por todos. Impulsada por la confianza que le daba su nuevo cuerpo, Lariesa gritó con todas sus fuerzas. Tú, mujer lasciva y descarada, aléjate de mi marido ahora mismo. Lariesa, que estaba señalando a Ariadne, de repente levantó su brazo. Las mangas de su vestido de manga larga, con volantes abundantes en lugar de puños estrechos, se deslizaron por su brazo y se detuvieron en el codo. Se reveló una muñeca delgada y huesuda, pero a los ojos de Lariesa, delicada y hermosa. Ariadne, de pie enfrente, llevaba un vestido verde claro muy holgado, cuyas mangas se ensanchaban hacia los puños. Al ver el vestido de Ariadne, Lariesa se sintió momentáneamente abrumada por la derrota. Había encargado especialmente a alguien que capturara las últimas tendencias de San Carlo en tiempo real, más rápido que nadie, pero esa horrible mujer ya llevaba algo diferente. Lariesa ya había admitido que Ariadne de Mare estaba marcando tendencia. Por mucho que la persiga, no hay fin. Pero la muñeca rellenita de Ariadne, que se veía entre los puños, hizo que Lariesa se sintiera un poco mejor. Estaba bien que se presentara un nuevo objetivo de moda. Lariesa ya había demostrado un excelente autocontrol. Había conquistado su apetito y dominaba su cuerpo. Si había logrado eso, podía seguir cualquier nueva moda. No se consideraba hermosa. Simplemente era menos repulsiva que antes. Sin embargo, la gran duquesa Lariesa, aunque nunca lo admitiría si alguien se lo dijera, en el fondo pensaba que Ariadne de Mare era perfecta. Pero la persona real frente a ella tenía más grasa de lo que su imaginación había concebido. No era una cuestión de objetividad. A los ojos de Lariesa, todo lo que no fuera piel y huesos era un exceso innecesario, y allí había mucho exceso. Lariesa, llena de valor, lanzó algunos insultos sin sentido sobre la apariencia de Ariadne en gálico. Mientras tanto, el gran duque Odón estaba distraído con otra cosa. Un murmullo desordenado se escuchó desde el extremo lejano del pasillo. Un sonido de pasos. Las pupilas del gran duque Odón temblaron con inquietud. No podía permitir que otros vieran esta escena.
Intentó arrastrar a Lariesa de vuelta a la habitación de su hija antes de que alguien más los viera. Esto era por el bien de su hija. El gran duque Odón aún no había renunciado al futuro de su hija. Si se corría el rumor de que Lariesa estaba completamente arruinada, sería mucho más difícil encontrarle un esposo. El duque no perdió la esperanza de que algún día Lariesa se recuperaría de esta locura como por arte de magia y llevaría una vida normal. Débilmente pero al mismo tiempo desesperadamente, tomó el brazo de Lariesa y la reprendió. «Hija, entremos». No podía sujetar el brazo de su hija con fuerza. Sentía que se rompería si aplicaba presión. «Por favor». Sin embargo, Lariesa, con una energía que no se sabía de dónde venía, apartó bruscamente a su padre. «Voy a sacrificar a esa cerda gorda y volver con mi marido, no voy a ninguna parte». «Gran duquesa». El grito del príncipe Alfonso resonó por el pasillo. «Sacrificio, cerda adúltera, mujer lasciva». Esto era más de lo que Alfonso podía soportar. Le había dado suficientes oportunidades al gran duque Odón. No era algo que pudiera tolerarse por respeto a los humanos, por respeto a la nación contraria, por respeto a la realeza. Gran duquesa Lariesa. Ariadne no es alguien a quien usted pueda llamar así. Príncipe. Lariesa gritó. Yo soy su esposa legal, no puede hacerme esto. Tartamudeó en etrusco. Su habilidad había mejorado considerablemente. La imagen de una joven que parecía enferma suplicando lastimosamente era lamentable. Sin embargo, el príncipe Alfonso fue firme. «No me casaré contigo», le dijo a la gran duquesa Lariesa, con una expresión de shock, en un tono firme. «No estoy de acuerdo con la afirmación de que se ha establecido un matrimonio entre usted y yo. Usted no es mi esposa, y yo no soy su marido». Habiendo dicho esto, Alfonso se detuvo un momento y luego dijo con una expresión seria. «Ariadne no es una adúltera». «Ah». El chillido agudo de Lariesa resonó por el largo pasillo. Jadeó y gritó. Después de firmar el juramento matrimonial. Cuando ella alzaba la voz de esa manera, en la mansión del gran duque de Valois todo giraba en torno a ella. Los sirvientes se alborotaban, diciendo la gran duquesa ha tenido un ataque, y la gran duquesa Bernardita corría a toda prisa. Entonces la gran duquesa, horrorizada, agarraba a su personal, preguntando qué habían hecho para que la niña estuviera tan excitada, y el gran duque Odón, que recibía la noticia de la situación de la gran duquesa más tarde, hacía un gesto como si no pudiera resistirse, queriendo decir que hicieran lo que fuera para complacer a la niña. Sin embargo, la expresión del príncipe Alfonso no vaciló. Él no era de la casa ducal. No tenía la menor intención de aceptar a esa mujer. De su boca salió una declaración explosiva. Se refiere a ese documento que me amenazó con que moriría si no firmaba, justo antes de que usted incendiara el Palacio Real de Montpellier, donde reside Felipe IV, y me ayudara a escapar. El rostro del gran duque Odón palideció. Este fue el evento decisivo que lo llevó a seguir una ruta independiente de Felipe IV. Porque tenía que encubrirlo de alguna manera para proteger a Lariesa. Príncipe. Cambiemos de lugar y hablemos. Pero Lariesa interrumpió a su padre. Ese hombre no va a ninguna parte. Un contrato celebrado bajo coacción es nulo. Sin embargo, si ese principio se aplica también al juramento matrimonial del príncipe Alfonso es una cuestión completamente diferente. Sí, yo provoqué el incendio, pero ¿crees que eso cuenta como coacción? Estudiar no es solo para ese trozo de carne pegado a ti, yo también lo hice, la coerción. En el derecho canónico no se aplica a menos que te sujeten el brazo a la fuerza y te hagan poner una huella dactilar. Mientras tanto, la gran duquesa Lariesa hizo todo lo que creyó que le ganaría el amor del príncipe Alfonso. Había perdido un tercio de su peso corporal, así que estudiar, o para ser exactos, intimidar a un doctor en derecho para que le explicara esa parte de una manera que ella pudiera entender, era algo que podía hacer 100 veces más. Lariesa miró al príncipe dorado, que era tan frío con ella. Incluso subida a sus zapatos altos, él era mucho más alto que ella. Y en sus brazos había otra mujer. De repente ella rompió a llorar. Yo hice todo para ser amada por ti. Lariesa sollozó, temblándole los hombros.
El pasado en el que reducía sus comidas imaginando al príncipe, leía sus cartas imaginándolo, aprendía su idioma y se familiarizaba con las costumbres de su país, pasó ante sus ojos como un torbellino, y no pudo soportar la tristeza. En medio de todo eso, instintivamente echó un vistazo a los ojos del príncipe Alfonso. Ya había pasado el momento en que la gran duquesa habría gritado y corrido a abrazar a la Ariesa. Estaba ansiosa. Pero ese hombre era tan frío. Ya sé que hizo todo lo que pudo, sin importar lo que fuera. El príncipe Alfonso dijo con una expresión perfectamente inexpresiva. Aunque su voz no era alta y su rostro no estaba enrojecido, todos los que estaban en ese pasillo sabían instintivamente que el príncipe estaba muy enojado. Si incluso instigó un asesinato, entonces sí, hizo todo lo que pudo. Los labios del gran duque Odón temblaron. El duque se acercó sigilosamente al final del largo pasillo. «Cierra la puerta». El gran duque Odón exigió a los monjes que estaban allí. Ya casi era la hora de la cena. Pronto los invitados entrarían en tropel. Su excelencia, todavía quedan invitados por llegar, así que es imposible. Al escuchar eso, el gran duque Odón no esperó más y miró a su alrededor, encontrando un candelabro largo. «Duque, duque». Ignorando la advertencia del monje perplejo, el gran duque Odón cerró de golpe la puerta que daba al pasillo y luego encajó el candelabro horizontalmente en la manija de la puerta. Era un cerrojo artesanal. ¡Qué tontería lo de los invitados! Impedir la entrada de esos invitados era precisamente el objetivo de Odón. No podía mostrar esta escena a nadie más. Rápidamente regresó al lado de su hija. Pero lo que el gran duque Odón no había considerado eran las personas que ya estaban dentro del salón de banquetes. No había tenido en cuenta la presencia de los pocos invitados que habían llegado temprano, y especialmente la del Papa Ludovico, quien, como anfitrión, había entrado al salón de banquetes por su propia entrada privada y no por el pasillo de invitados. ¿Instigación al asesinato? ¿Qué instigación al asesinato? La puerta más interior del largo pasillo se abrió de par en par, y un anciano de constitución imponente entró en el espacio. Caminó arrastrando los pies, vestido con la sotana roja del Papa y una fascia con borla sobre su sotana blanca. Era el Papa Ludovico. «Cardenal, ¿ha oído hablar de la instigación al asesinato?». Aunque se trataba de su propia hija, el cardenal de Mare, que en ese momento no tenía ninguna conversación con Ariadne, solo rodó los ojos. «No sé». «¿De quién es esta historia? ¿Es la historia de mi hija?». Si la gran duquesa Lariesa odiara a alguien lo suficiente como para matarlo, solo podría ser mi hija, ¿verdad? Con la aparición del Papa Ludovico y el cardenal de Mare, el rostro del gran duque Odón se puso lívido.